Gálatas capítulo 1, versículo 15 en adelante. Invitamos a nuestros hermanos y amigos que nos miran también a través de las redes sociales a que nos acompañen en esta lectura y que juntos podamos recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Gálatas capítulo 1, el verso 15 dice de la manera siguiente: Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí allí 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que era en Cristo. Solamente oí decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Repito el verso 23 y 24, dice: solamente oía decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Oremos. Señor, te damos las gracias en esta tarde, Dios mío, por tu amor manifiesto a nosotros, Señor. Porque sin ti no podemos hacer nada. Definitivamente, Señor, y personalmente lo hago, y quizá cada uno de mis hermanos lo hagan también, Señor, pero yo personalmente, Señor, sé que sin ti no puedo hacer nada, Dios. Que todo lo que hago, que todo lo que muevo, Señor, es porque tú me has dado esa habilidad y ese don, Señor, y es solamente gracia, Señor, recibida de parte tuya. Si predico, Padre, predico porque tú me has dado ese conocimiento, Señor. Y si alguien es motivado a venir a tus pies, Señor, es por tu gracia, es por tu llamado, Señor. Solamente soy un vaso en tus manos, Señor, y eso quiero ser siempre, Señor amado. Bendice a los oyentes, bendice, Señor amado, a los que estamos aquí en el local, y háblanos a todos en general, Señor. Unos para crecimiento espiritual, Señor, y otros, Padre, para que sean redargüidos, Señor, y vengan a entregar sus vidas a ti. Todo esto, Señor amado, lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por quien te damos las gracias, Señor. Llévanos en este transcurso, en este desarrollo de esta predicación, Señor, y en toda esta carta de Gálatas, Señor, para que podamos conocerte cada vez más, Señor, un poco a la vez cada día, en el nombre de Jesús. Amén. El tema que vamos a estar llevando a cabo en esta tarde, hermano, lleva por título Llamados por su gracia. Llamados por su gracia. Estamos estudiando la carta a los Gálatas. Empezamos hace ya, con esta serían 3 semanas, esta carta. Es tan importante que nosotros vayamos viendo poco a poco, porque a través de ello nosotros nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que probablemente no vemos, y probablemente a lo mejor algunas que sí vemos pero que no entendemos, ¿verdad? Entonces quiero hacer un pequeño resumen de las 2 semanas pasadas, o de los 2 mensajes que estuvimos viendo en las 2 semanas pasadas, ¿verdad? Pequeño porque vamos a entrar al tema de hoy. La primera semana vimos, hermanos, cómo el apóstol Pablo se maravillaba o se sorprendía de cómo los creyentes en Galacia estaban siendo persuadidos con enseñanzas diferentes que distorsionaban el evangelio verdadero de Jesucristo. Y esto es importante, ¿verdad? Y aunque ya lo vimos, quiero extenderme un poquito, porque esto sucede todos los días, todos los días. O sea, hay tiempo cuando nosotros, miren, por decir un ejemplo, nosotros estamos estudiando aquí en Casa de Pan y Alabanza, ¿verdad? Los días viernes estamos estudiando doctrina, o estamos enseñando doctrina, mejor dicho. Y esa doctrina es el fundamento de nuestra fe, es el fundamento de lo que nosotros creemos, es lo que no tendría que ser movido.
Pero por falta de estar repasando, por falta de estar tomando en cuenta lo que se habla, cada uno, empieza a diluir esa enseñanza. Entonces, se encuentran probablemente con algún hombre o con alguna mujer de alguna religión diferente o de alguna secta, porque las sectas también están trabajando, y les empiezan a hablar de cosas que están en la Biblia, pero que están distorsionadas, y entonces ustedes prestan oído y se dejan persuadir. Persuadir es que se dejan envolver por lo que están diciendo. Y por eso les digo que esto es todos los días. Entonces, nosotros tenemos el conocimiento probablemente desde que nos enseñaron de nuestros padres, ¿verdad? Pero que nosotros hayamos recibido una enseñanza de nuestros padres, ¿verdad? Y lo digo con mucho respeto para todos los que nos están oyendo. No quiere decir que eso es lo correcto. Ciertamente uno no cree que el padre y la madre a uno lo van a enseñar equivocadamente, pero probablemente puede ser que porque a ellos mismos los enseñaron de esa misma manera y no tomaron el tiempo para saber si verdaderamente lo que está siendo enseñado como religión está basado en la palabra de Dios. Y es allí a donde vienen después, digamos, las sorpresas, cuando uno viene a las Escrituras y encuentra cosas que están en la Escritura, pero que no son o que no tienen relación con lo que nos enseñaron nuestros padres. Y vuelvo y repito, hermanos, y con mucho respeto, no es porque nuestros padres o nuestro padre o nuestra madre nos quisieron instruir mal, sino porque ellos así fueron instruidos. Miren, hay una frase que tiene la religión popular en cuanto a los líderes de cada congregación. Y es una frase que se oye mucho. Y es, si el cura lo dice, está bien dicho. O porque el padre lo dijo, hablando del sacerdote, eso es lo correcto. Y no paramos a ver si de verdad lo que está diciendo es correcto o es mentira. Y es allí, hermano, cuando Pablo, ¿verdad?, enseña lo que es, voy a ponerlo en nuestro contexto. Es como si yo les estoy enseñando doctrina los días viernes y ustedes ya tienen las bases por lo menos de la doctrina que estamos hablando el día viernes, por ejemplo la Trinidad, y viene otro y les dice, no hay Trinidad, no existe la Trinidad, es un solo Dios. Y entonces ustedes empiezan a dejarse persuadir. ¿Por qué? Porque no han tomado tiempo en repasar. Entonces Pablo, vuelvo al tema. Entonces Pablo estaba maravillado en el capítulo 1, en el versículo 8 lo vimos, ¿verdad? Y él decía, estoy maravillado de que se hayan dejado envolver, ¿verdad? Por enseñanzas equivocadas, por otro evangelio, como lo decía Pablo. Y no es que hubiera otro evangelio, sino que simple y sencillamente habían hombres que estaban distorsionando la verdad de Dios, y ese era el problema. Entonces eso fue de manera general lo que vimos en la primera semana, ¿verdad? Pablo sorprendido de todo eso, ¿verdad? Y que se había sorprendido porque él había tomado tiempo para enseñarlos. Después la semana pasada vimos cómo esa sorpresa se volvió quizá de alguna manera o tornó como un enojo, como una molestia de Pablo hacia los creyentes, y él los reprende. Los reprende de tal manera que él deja ver y que deja establecido, lo pueden corroborar en las Escrituras también, que él no tiene ninguna intención de quedar bien con la gente. Porque dice él en esta carta de Gálatas capítulo 1, que el mensaje que él había recibido, leámoslo si quieren para que veamos más exactamente. Capítulo 1. Verso 10. Gálatas capítulo 1, verso 10. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces con esto Pablo deja claro que hay un disgusto de su parte, pero que este disgusto no va a causar que él quiera venir o atraerlos a Dios nuevamente, tratando de quedar bien con ellos, sino
hablándoles la verdad, aunque sea dura, aunque sea cruel, aunque no les guste, aunque les lastime, aunque los moleste, aunque los haga enojar, aunque piensen irse de la iglesia, no le importa, porque Pablo está diciendo, o le sirvo a los hombres, o le sirvo a Dios. Si yo soy un siervo de Dios, como lo dice en el versículo 1 del capítulo 1, entonces yo no puedo servirle a los hombres. Les sirvo porque ese es el llamado que yo tengo de parte de Dios, pero yo no les sirvo para quedar bien con ustedes. Ese es el punto de Pablo. Entonces, esos fueron de manera general, ¿verdad?, los dos temas que vimos la semana pasada, en domingo. Y hoy vamos a ver, hermanos, ¿cómo es que somos llamados por su gracia? Pablo lo miramos la semana pasada que él intentaba atraerlos a Dios nuevamente. Pero íbamos a ver cómo, incluso el mismo Pablo, cómo nos enseña cómo él fue llamado por gracia de parte de Dios. Y lo vamos a ver en 3 pasos o en 3 partes. El primer paso, hermano, en el llamado de Pablo, por la gracia de Dios, fue para el conocimiento de Cristo. O que él tuviera conocimiento acerca de Cristo. Hubo algo extraordinario. Y fue la manera en que fue llamado Pablo, una manera que no fue, hermanos, común, algo que fue sorprendente en la vida de Pablo, que produjo cambio en su vida, una conversión en su vida, ¿verdad? Y que produjo cambios en su manera de actuar. Aunque cuando uno, hermano, tiene un encuentro con el Señor, uno no puede decir, yo dejé de pensar de esta manera, pero sigo actuando de esta misma manera. No, cuando uno tiene un encuentro con el Señor, tiene que haber un cambio en tu manera de vivir, tiene que haber un cambio en tu manera de pensar, tiene que haber un cambio en tu manera de actuar. Cuando tú te encuentras con el Señor, no puedes seguir siendo la misma persona. No puedes seguir, hermano y amigo, viviendo de la misma manera. Quizá cuando uno se ha mirado a alguna persona que ha estado viviendo, voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Y espero que no esté aquí o que no sea de los que nos están viendo, y si lo es, pues lo siento, ¿verdad? Pero digamos que alguien es un alcohólico. Por casi normal, digamos, un alcohólico siempre dice, yo no soy alcohólico. Yo no soy borracho, yo me puedo controlar. Me puedo tomar 1, 2, 3 y ahí se siguen 4, 5, 6 y hasta que acaban borrachos. Pero nunca reconoce. Pero cuando una persona que aunque no lo reconozca, tiene un encuentro con Dios, hermano, puede ser un cambio instantáneo o puede ser un cambio progresivo, en pasos, digámosle. Pero cuando ese cambio se completa o se termine, hermanos, esa persona no puede seguir siendo la misma. Tú no puedes decir, yo era un alcohólico, pero ahora tomo de alegría, porque Cristo me salvó. Yo era alcohólico, yo dejé de tomar. ¿Por qué? Porque ahora tuve un encuentro con Dios. Hay un cambio en la manera de pensar de la persona. Hay un cambio en la manera de vivir. No puede seguir siendo el mismo, no puede seguir siendo la misma. Entonces, cuando Pablo tuvo un encuentro, fíjense lo que Pablo menciona en el versículo 15 de este capítulo 1 de Gálatas. Dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, fíjense lo que está diciendo Pablo aquí. Quizá con estas palabras Pablo lo que quería dejarnos a nosotros ver o que pudiéramos entender, o aún mejor que los Gálatas pudieran entender, es la relación que había entre Jesús y él. El encuentro que él había tenido con Dios no había sido un encuentro ficticio. Lo que Dios había hecho en Pablo no era, hermanos y amigos, no era una pura experiencia religiosa. Sentí un airecito. Sentí un escalofrío desde la planta de los pies hasta la cabeza y era Dios.
No, lo que él está diciendo, fíjense. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. O sea, lo que está diciendo Pablo aquí es que desde antes de que él naciera, Dios ya lo tenía seleccionado. Dios ya lo había apartado para él. Dios lo había apartado, aunque Pablo tuvo que pasar un proceso en su vida como maestro de la ley, fariseo, maestro de fariseos, perseguidor de la iglesia, e incluso a los pies de Pablo mataban a los creyentes, ¿verdad? Tuvo que pasar todo eso. Eso no quiere decir que Pablo no había sido escogido desde el vientre de su madre. Lo había llamado Dios. Y fíjense la referencia que hace Pablo, Isaías 49:1. Porque esto era en relación a lo que él estaba viviendo. Isaías 49:1, verso primero, dice: Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, de las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Puso mi boca como espada aguda, me cubrió como la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo, fíjense, mi siervo eres, oh Israel. Porque en ti me gloriaré, pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver, fíjense bien, a él, a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mismo será mi fuerza. O sea, Pablo hace referencia, y voy a especular, ¿verdad? Esto es personal. Como él era un maestro de la ley, él conocía a los profetas, él sabía, tenía el conocimiento de los profetas. Probablemente cuando él menciona esto a los Gálatas, él está haciendo relación a esto, ¿verdad? Porque se recordaba de la cita, pero no porque aunque se recordara de esta cita que él está mencionando aquí, o esta referencia que yo le estoy dando, ¿verdad? Quiere decir que había sido un cambio diferente. No, él está hablando, hermanos, de que esta lección, y fíjense, porque él iba a ser un instrumento para predicar a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todo aquel que no pertenece al pueblo de Israel o al país de Israel actualmente hablando, es un gentil. No importa si es mexicano, salvadoreño, hondureño, guatemalteco, que se crea gringo, que se crea gringa, no importa, son gentiles. Cuando la Biblia habla de naciones, para predicar a las naciones, se está refiriendo igualmente a los gentiles, que somos nosotros. Entonces dice el verso 5 de este 49, capítulo 49 de Isaías, dice, ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, o sea, para hacer volver, Jacob es Israel, para hacer volver a Israel a él. Este es el punto de Pablo. O sea, Pablo estaba teniendo y mostraba, hermanos y amigos, que él iba a tener un conocimiento no solamente de Cristo, sino que este conocimiento lo iba a dar o lo iba a llevar a hacer una tarea. Y eso va a ser un poquito más adelante, no me voy a adelantar, ¿verdad? Pero Pablo quería dejar claro y demostrar que él sí tenía un encuentro, o que sí había tenido un encuentro, una relación verdadera con el Hijo de Dios. Fíjense lo que dice en el verso 16, la parte primera y segunda del verso 16. Porque él lo que quería de alguna manera también expresar es que esto que él estaba viviendo o lo que él estaba hablando, o sea, pongamos en contexto la molestia de que venían otros a predicarles un evangelio diferente o que lo estaban distorsionando el evangelio, que él estaba molesto y que él no quería, hermano, de alguna manera quedar bien con ellos. Lo que él quería dejar claro es que la conversión que él había tenido había sido una conversión verdadera y que de allí no lo iba a mover nadie. Verso 16, la parte primera y segunda solamente dice, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Fíjense esta palabra, revelar a su Hijo en mí. ¿Qué nos da a entender? Revelar a su Hijo en mí.
que Pablo no solamente había tenido una relación verdadera con él, sino que su Hijo de Dios o Jesucristo mismo moraba en él. Por eso dice revelar a su Hijo en mí. Fíjense lo que dice Gálatas 2:20. Vayan conmigo, Gálatas 2:20. Porque estas palabras se expresan más mejor, o mejor dicho, la expresión que quiero dejarles entender o que quiero dejarles que ustedes vean también conmigo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. San Pablo está diciendo, hermano, de que esta relación que él tenía no era una relación, o sea, como tipo religiosa, porque se puede volver religiosa, sino lo que él estaba diciendo de que ahora él se movía porque Cristo moraba en él. Si él caminaba, caminaba porque Cristo vivía en él. Vean las palabras, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cuántos pueden decir, con Cristo estoy juntamente crucificado? De decirlo lo podemos decir, pero de hacerlo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando el Señor le dijo, hablando de Jesucristo, cuando el Señor le dijo al Padre en el Getsemaní, Señor, si tú quieres, o Padre mío, si tú quieres, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él estaba diciendo, yo no quiero ir a la cruz. Él estaba diciendo, Señor, yo no quiero hacer tu voluntad. Fíjense, la copa que él estaba mencionando allí no era el hecho de ir a la cruz o no, era el punto exacto, hermanos, donde Dios y Jesucristo se iban a separar. Es el punto, hermanos y amigos, cuando nosotros nos separamos de Dios o estamos separados de Dios. ¿Qué pasa si hay una separación del hombre y de Dios? Una muerte. ¿Y muerte qué? Una muerte espiritual que nos conduce, hermanos, a vivir en una eternidad sin Dios. Entonces cuando el Señor dijo, Señor, si tú quieres, aparta de mí esta copa, Él estaba diciendo, Señor, si tú quieres que yo no me separe de ti, yo te voy a obedecer. Estoy parafraseando lo que el Señor estaba diciendo ahí en el Getsemaní. Si tú quieres, yo puedo ir a la cruz, yo puedo morir por ti, yo puedo morir por todos estos, yo puedo hacer lo que tú quieras, pero lo que yo no quiero es separarme de ti. Entonces cuando el Señor le dijo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, hermano, es porque esa separación era necesaria. Si no, nosotros no tenemos parte con el Señor. Si el Señor no hubiera, hermano, tenido esa separación, no hubiera habido un pago por nuestros pecados. Y nosotros hubiéramos seguido, hermano, en nuestros delitos y pecados, camino al infierno, bien vestidos, bien elegantes, con perfume y todo, hermano, pero muertos espiritualmente. Entonces, esto es lo que Pablo está diciendo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, yo me estoy apartando del mundo para vivir eternamente para Cristo. Y lo que ahora yo hago en la carne, lo estoy haciendo para Cristo. Por eso es que les digo, ¿cuántos podemos decir con Cristo estoy juntamente crucificado? Decirlo lo podemos decir. Hacerlo es el punto. Si tú dices, estoy crucificado con Cristo, ¿dónde están tus discípulos? ¿Dónde están tus discípulas? Ahora, con eso no estoy diciendo que no seamos cristianos, sino que Pablo está dejándonos ver, lo que les quiero expresar, es que esta relación que tenía Pablo con Cristo era más allá, hermanos, de lo que quizá el entendimiento humano puede ver. Si él miraba a una persona con necesidad, lo sentía como que si Cristo estuviera en él, porque él decía, Cristo vive en mí, ya no vivo yo. Este Pablo se ha ido, se quedó allá, camino a Damasco. Ahora es Cristo aquí. Entonces, él lo miraba de esta manera. Lo que Pablo miró o experimentó, hermano, fue una relación verdadera con el Señor. Vayamos a ver, hermanos, Romanos capítulo 9. Porque este conocimiento, hermanos, no solamente, no es que Cristo llegó a darse en su plenitud a conocer a Pablo de una vez, sino que
fue un proceso, porque como les dije, aunque él había sido escogido desde el vientre de su madre, como él lo expresaba, ¿verdad? Caminó en el mundo, hizo cosas en el mundo que a él de alguna manera lo avergonzaban. Pero dice Romanos 9:1, les dije 1:9, ¿verdad? Romanos 9:1. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase, algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar a cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Creo que les dije una porción equivocada, hermanos, perdón. Es Hechos 9, no Romanos. Ya leyendo la porción, pero es Hechos capítulo 9, solamente el libro. Es Hechos, la misma cita 9:1 al 7, pero es Hechos. Entonces, el encuentro que él tuvo fue tan personal con el Hijo de Dios, que fíjense lo que dice el verso, verso 7, dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. ¿Sí lo están leyendo conmigo? Ahora sí estamos en el mismo pasaje, ¿verdad? Hechos, déjenme corregir aquí porque si no me voy a echar más. Verso 7 dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Fíjense que este encuentro no fue un encuentro, o sea, en comunidad. Habían muchos allí, pero era uno solo que se iba a enfrentar con el Hijo de Dios. El que iba a tener un encuentro con el Hijo de Dios. ¿Saben? Y esto se los mencioné hace unos días atrás, quizá en algún mensaje. Cuando uno tiene un encuentro fuerte con alguien, tiene que haber alguna marca, tiene que haber alguna seña, tiene que haber, hermano, alguna, ¿qué les puedo decir? Evidencia, gracias, que ha sucedido eso. Miren, hace unos días aquí atrás, no atrás de mí, sino atrás en el tiempo, en la esquina chocó una camioneta, le pegó a un Charger, la cajuela toda la metió hasta la parte delantera, o sea, lo que fue la cajuela, los asientos de atrás se desaparecieron del impacto, solo se miraba el fierro retorcido. Y la parte de enfrente yo reconocí que era un Charger y estaba dentro una muchacha y tristemente o lamentablemente ella murió. Y la camioneta rebotó y dio vueltas y por allá fue a caer casi en la siguiente calle. Pero lo que le quiero dar a entender es que cuando hay un impacto fuerte, cuando hay un impacto grande, hay evidencias. Tú no puedes decir, tuve un encuentro con el Hijo de Dios y vivir de la misma manera. Tuve un encuentro, imagínate, hermano, un encuentro con Jesucristo. Imagínate tener un encuentro con el Hijo de Dios. Por eso es que la gente, hermano, confunde relación con religión. Porque cuando tú tienes una religión, no hay encuentro. Hay veladoras. Te encuentras quizá los escapularios. Pero cuando hay un encuentro con el Hijo de Dios, hermano, tu vida no puede ser la misma. Cuando tú tienes un encuentro con Jesucristo, no puedes... Miren, si Pablo perseguía a la iglesia,
Si Pablo mataba, ¿cuántos se recuerdan lo que le pasó a Esteban? Lo apedrearon y dice la escritura que a los pies de Pablo estaban tirando, porque Pablo era maestro, a los pies de Pablo estaban tirando la ropa la gente que estaba apedreando a Esteban. Y dice que él consentía en su muerte de Esteban. Ellos estaban diciendo, o mejor dicho, Pablo estaba diciendo, está bien que maten a este hereje. Estoy parafraseando. ¿Por qué? Porque Esteban dijo, veo los cielos abiertos, veo la gloria de Dios y veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Este es un hereje, acabemos con él. ¿Y qué dijo Esteban? No les tomes en cuenta su pecado. Quizá a lo mejor, y ahorita se me acaba de ocurrir, quizá probablemente Esteban pudo haber dicho también, con Cristo estoy juntamente crucificado. Padre, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Por qué, hermano? Porque él tuvo un encuentro real. Este es el punto. Este es el punto, hermano. Cuando nosotros somos llamados por su gracia, hermano, es porque hay un encuentro real. Miren, cuando, y yo no sé, discúlpeme si les hago sentir mal, pero cuando en tu iglesia o en la iglesia donde tú vas no te hablan de Cristo o no te están remarcando del pecado y no te hacen sentir mal y tú estás en la silla allí a gusto, cómodo, con los pies cruzados, tomando soda a lo mejor y allí a gusto y entras al local y sales del local como Pedro por su casa, estás en problemas. Pero cuando el mensaje te está calando, cuando el mensaje te está lastimando, cuando el mensaje te está hiriendo quizá, y no es porque uno quiera lastimarte, sino porque lo que estamos diciendo de la palabra del Señor es verdad y tú lo puedes asimilar que es verdad y que tú necesitas hacer un cambio en tu vida. Entonces estás incómodo, estás incómoda, no te sientes a gusto ahí donde estás. Y miren, a mí me lo han dicho, personalmente a mí me lo han dicho, que yo le estoy tirando a la gente. En veces yo ni sé qué está pensando la gente, en veces yo no sé ni lo que están hablando o lo que están diciendo después que se van de aquí y después yo oigo comentarios y yo digo, Señor, gracias porque les hablaste. Porque yo no era mi intención y aunque siempre se los he marcado y se los he dicho, o sea, mi deseo es solamente predicar al Señor, predicar a Cristo. Pero si la gente piensa que yo le hablo, que yo ¿cómo le puedo decir? Le descubrí su secreto por la palabra, no fui yo, es el Señor. Entonces allí se produce el cambio. Ahí es donde viene un efecto. Ahí es, hermano, donde tú empiezas a pensar, bueno, entonces a lo mejor es Dios que me está hablando. A lo mejor es el Señor que quiere que yo haga un cambio en mi vida. Y fíjense, el verso 7, que quiero que veamos esto, porque dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie, porque el que tiene el encuentro con el Señor eres tú, soy yo, personalmente hablando. Hermano, aquí estamos en comunidad, pero yo no sé cuántos están oyendo la voz de Dios. Y aquí estamos todos y pueden decir, yo oí al predicador, y todos pueden decir, yo oí al predicador, pero ¿cuántos oyeron la voz de Dios? ¿Cuántos el Señor les habló en su corazón, en su mente? ¿Cuántos a Dios, hermano, los está moviendo a seguir buscando del Señor? Aquí estaban muchos hombres que iban con Pablo a perseguir a la iglesia. Y dice que oyeron la voz. Pero el único que vio a Jesucristo, ¿quién fue? Pablo. Estos hombres no tuvieron un encuentro y no, la escritura no nos deja ver que pudiéramos decir, no, más adelantito tuvieron un encuentro con el Señor. No sé, pudieron haber sido a lo mejor de los que Pablo se haya ganado para el Señor, o pudieron haber sido de los que oímos una voz, pero sigamos en el mundo. ¿Me entienden? El segundo punto, porque este fue el primero, cuando Pablo tiene el conocimiento de Dios, cuando es llamado por Dios. El segundo paso en el llamado de Pablo fue su elección. Si era verdad, hermanos, que Pablo tenía muchos atributos, muchas capacidades, mucha inteligencia, hermanos, mucha religiosidad en su vida, eso no le hacía a él, hermano, tener
o ser el electo para recibir la gracia de Dios, sino que esto fue una elección de Dios simple y sencillamente. Repitamos el verso 15, dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Hermano, cuando Dios nos llama a nosotros, no es porque seamos los mejores, no es porque seamos los más capacitados, no es porque vivamos de la mejor manera, no es porque tengamos tanto dinero y vamos a aportar para la obra del Señor, o no es porque vamos a sostener la iglesia, no, es porque necesitamos de Dios. Y ese llamado que Dios nos hace, hermano, es personal, es individual. Nunca va a ser un llamado, hermano, en comunidad. Algunos hermanos piensan que cuando les llaman avivamientos, ¿verdad?, y entras a la iglesia y todo el mundo cae botado por allá y dicen, Dios me tocó y tocó a una comunidad de 20,000 o de 10,000 o de 5,000 o yo no sé ver cuántos, hermanos. Eso no puede ser, porque Dios te llama a ti personalmente. Efesios 4:1 dice, Efesios 1:4. Dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y fíjense, ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, Dios nos llama no por nuestras capacidades o nuestro intelecto, hermano. Dios nos llama a través de Jesucristo y nos llama, hermanos, para exaltarlo, para vivir y para honrarlo a Él solamente. Ven el verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, no nos acepta el Señor a nosotros por nuestras capacidades. No aceptó el Señor a Pablo porque era maestro de la ley. No aceptó el Señor o no llamó a Pablo a su servicio, digámosle, porque fuera el mejor de los fariseos. No, lo llamó porque Jesucristo había muerto también para Pablo. Y aunque después él iba a ser un instrumento, ¿verdad?, para llamar o para predicar a los gentiles, eso no tenía relevancia en cuanto a su elección. La elección no tiene que ver quién eres tú, ni cómo vives tú. Eso es pura gracia de Dios. Por eso, hermanos, que somos llamados por su gracia. Por eso es que nosotros somos llamados, hermano, gratuitamente. Hermano, el evangelio de Jesucristo no te da a ti seguridades ficticias. En la palabra del Señor nosotros no vamos a ver, hermano, fantasías para nosotros. Cuando nosotros decimos, hermano, que vamos para el cielo, es porque ¿qué? Y si decimos, hermano, que Cristo viene por nosotros, ¿es por qué? Porque Cristo viene por nosotros. O sea, nosotros no estamos jugando a la iglesita. Hermanos, si decimos, si yo muero, aunque yo esté muerto, Cristo me va a levantar, ¿es por qué? Porque Cristo nos va a levantar. El Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero sigue creyendo en que el apóstol Pedro es el primer papa. A ver si él te va a levantar. Pero sigue creyendo que María es la madre de Dios. Y si es la madre, ¿dónde está la abuelita? ¿Ven? Entonces, cuando nosotros depositamos toda nuestra confianza en el Hijo de Dios, no es porque nosotros hayamos sido lo mejor, es porque Dios nos llamó. Ven conmigo el verso 5 de Efesios 1. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Solamente porque Él lo quiso, para que lo entiendan. Entonces somos llamados por eso, hermanos. No hay más aquí. No hay más donde decir por mis capacidades. No, es porque Dios quiere. Fíjense, y con esto voy a ir terminando ya. Pablo tiene un encuentro con el Hijo de Dios.
Dios le revela cómo era de alguna manera lo que iba a suceder, porque Él dice que desde el vientre de su madre había sido escogido, ¿verdad? Y Él reconoce toda la trayectoria de su vida, ¿verdad? Pero también reconoce que esto no había sido porque Él había sido el mejor fariseo de fariseos, sino porque Dios había tenido o tuvo, mejor dicho, un propósito en la vida de Pablo. Fíjense que hoy en la actualidad, ¿verdad? Y con esto finalizo, hoy en la actualidad, nosotros podemos ver libros de teólogos que ellos han escrito, han plasmado el conocimiento, y nosotros pudiéramos pensar, ¿y de dónde sacan tanto conocimiento estos hombres? Que dejan unos libros así de gordos para leer, hermano. Yo tengo varios de esos libros y son con los que estudio, ¿verdad? Y yo cuando los leo, yo leo la palabra y leo esos libros y leo el comentario de ellos y digo, de verdad estos hombres eran genios pues en cuanto al conocimiento. Pero ¿de dónde basaron todos estos teólogos su conocimiento? ¿De dónde lo sacaron? De las Escrituras. Fíjense, Pablo no dejó libros así de gordos. Pablo dejó cartas con 5 o 6 paginitas. Pero estos hombres, para poder sacar todo el conocimiento que está allí, poder extraerlo, es que nos dejan esos libros tan gordos, tan grandes. Porque las palabras de Pablo son profundas, son tan grandes, hermano, que no solamente cuando las pasamos leyendo por encimita, no logramos sacarle todo el jugo. Entonces los teólogos o los hombres que están dedicados totalmente, hermano, al estudio de las Escrituras, ¿verdad? Hacen ese tipo de libros porque dejan ver que el conocimiento que está allí es grande. No dice Juan, pues, si hubiera escrito todo lo que Jesús dijo, ¿quién se recuerda la continuación de eso? No caberían todos los libros aquí en el planeta. De tanto conocimiento que Jesús dejó en la tierra. Hermanos, nosotros, cada uno de nosotros, si hemos tenido un encuentro, si hemos sido llamados por su gracia, hermanos, nuestras vidas no pueden seguir siendo las mismas. No podemos seguir viviendo como, con todo respeto, como el vecino que vive sin Dios. No podemos seguir viviendo, hermano, como mi comadre. No podemos seguir viviendo como el compadre. Tiene que haber una diferencia. Tiene que haber, hermano, algo que te haga diferente a los que están viviendo a tu alrededor. Que la gente diga, sí, ella es cristiana o él es cristiano. Él es creyente. Fíjense, termino ya. Ahora sí termino. Les dije como 4 veces que termino, pero no termino. Pero hoy sí termino. Verso 23 y verso 24 de Gálatas 1. Esto es lo que se oía decir de Pablo. Dice, verso 23, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y el verso 24 dice, y glorificaban a Dios en mí. O sea, la gente daba gracias a Dios por la vida de Pablo, porque este hombre que mataba y perseguía a la iglesia, ahora él se ha vuelto un discípulo de Jesucristo y ahora él predica, aunque mató a muchos, pero ahora predica. Pablo, hermano, puedo continuar más, pero voy a parar allí. Pero lo que importaba aquí, hermano, es que el que se llevaba toda la gloria era Dios. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dijo Pablo. Amén. Vamos a orar, cerramos nuestros ojos. Somos llamados por su gracia. Su gracia es irresistible, no nos podemos resistir a ella. Si Él te está llamando, no te hagas el duro, no te hagas la dura. Dios quiere cambiar tu vida. Vamos a orar, cierra tus ojos. Gracias, Padre, por este mensaje, Señor, que tú nos traes. Gracias por hablarnos en esta hora. Gracias, Señor, porque hasta este momento podemos ver que tu mano está con nosotros, Señor. Así como Pablo fue llamado eficazmente, Señor. Así como Pablo, Señor, no resistió al llamado. Las palabras de él, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Son muestras, Señor, verídicas
de que fue un llamado eficaz, irresistible, Señor. Yo no sé cuántos de los que nos miran a través de las redes sociales o de los que estamos aquí están quizá batallando ahí en su lugar, en su casa, en su oficina, en su trabajo, porque Dios te está llamando y te quiere resistir. Este mensaje es irresistible. La palabra del Señor para aquellos, estoy hablando para aquellos que están recibiendo el mensaje, los que pusieron atención, los que Dios les habló. Vas a venir a Él tarde que temprano. Pero si tú quieres hacerlo en esta hora, quieres entregar tu vida a Jesucristo, y así como Pablo, posteriormente disponerte para el servicio de Dios, ríndete a Él, entrégale tu vida. Ora conmigo si tú quieres hacerlo y dile: Señor Jesús, en esta hora yo me entrego a ti. Reconozco que soy un pecador, reconozco que soy una pecadora. Yo sé que yo no puedo hacer nada, Señor, para salvarme. Sé que puede haber, Señor amado, una diferencia en mi vida, pero no la puedo lograr yo solo o yo sola, Señor. Te necesito a ti. Yo sé, Padre amado, que te he fallado y que te he mentido y que incluso a lo mejor te he ofendido, Señor. Pero hoy reconozco mi culpa, reconozco mi pecado, Señor. Te recibo como mi único y absoluto Salvador. Te reconozco como mi Dios. Yo estaba perdida o perdido, pero ahora te he encontrado, Señor. Quiero estar seguro, segura en tus manos, Dios. Anota mi nombre en el libro de la vida y guíame, Señor, a seguir conociendo de ti a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias. Amén. Aleluya.